Estás escuchando UR Podcast, el magazine de la Universidad del Rosario, donde te enteras de las últimas noticias, investigaciones y temas coyunturales del país y el mundo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de UR Podcast, el magazine de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Isabela Díaz Granados y los estaré acompañando durante este programa discutiendo temas de interés general que nos preocupan, interesan e intrigan. Hoy hablaremos acerca de los derechos con respecto a cesantías, primas, vacaciones y pensiones de los repartidores o domiciliarios de plataformas digitales. Este es un tema que desde hace meses e incluso años ha estado en coyuntura debido al auge de plataformas de domicilio como Rappi, como domicilios.com, iFood, entre otras. Además, durante la cuarentena y el aislamiento debido a la pandemia, los pedidos a domicilio se han visto en aumento. Muchos hemos utilizado estos servicios, pero tal vez no todos nos hemos preguntado qué prestaciones se les brindan a esas personas que viven de este trabajo. En una encuesta realizada por el Observatorio Laboral de la Universidad de Rosario, en la que se entrevistó a 318 rapitenderos, como se denominan, el 91.2% sostuvo no estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales. El 63.2% reconoció haber sufrido accidentes de trabajo y el 66.7% haber contraído enfermedades laborales en los últimos 2 años. Del total de la muestra, el 57% señala ser migrante venezolano. Lo anterior demuestra que estos trabajadores de plataformas digitales no están protegidos por parte del sistema de seguridad social. Con este contexto, quiero dar paso a Daniel Roldán, que me acompaña hoy desde la mesa de trabajo y quien nos presentará a nuestros invitados del día de hoy. Hola, Daniel. Hola Isabela, qué gusto poder acompañarla en un episodio más. Para contextualizar a nuestros oyentes acerca del podcast, queremos comentarles: el Juzgado Sexto Laboral de Pequeñas Causas de Bogotá declaró que la relación entre un repartidor o domiciliario y la plataforma digital Mercadoni tienen un vínculo laboral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los trabajadores, colaboradores o pickers, como ellos los denominan, son verdaderos trabajadores. Adicionalmente, según esta sentencia, existe un contrato de trabajo a término indefinido entre el demandante y Mercadoni, para lo cual se exige a esta empresa pagar el auxilio de cesantías, los intereses sobre las mismas, las primas de servicio y las vacaciones compensadas. Adicionalmente, el juzgado ordena realizar las cotizaciones de seguridad social en pensiones al picker. No siendo más, le damos la bienvenida al doctor Javier Eduardo Almanza Junco. Él es abogado, especialista en Derecho de Trabajo y de Seguridad Social de la Universidad Católica. Además, es profesor titular de la materia de Derecho Procesal del Trabajo y de Seguridad Social en el pregrado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Asimismo, es profesor de posgrado de Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Y también es coordinador del consultorio jurídico del área de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad del Rosario. De igual manera, hoy también nos acompaña María Paula Cortés Monroy. Ella es estudiante de jurisprudencia y asesora en el caso de la sentencia a favor del domiciliario. Javier y María Paula, bienvenidos a nuestro 9º capítulo. Muchas gracias por la invitación, Isabela, Daniel y a todos. Gracias por estar escuchando. Simplemente es un gusto y un total agrado estar en la universidad y poder compartir con ustedes esta experiencia jurídica y este acompañamiento por parte del consultorio, con un estudiante de consultorio a un usuario, de la importancia que tiene esta sentencia en el mundo del derecho laboral. Yo les agradezco mucho por la oportunidad y por la invitación del espacio que nos están brindando para conversar de un tema tan importante como es esta sentencia. Incluso cuando recibí el proceso, no conocía la importancia o la trascendencia de este fallo, y pues creo que estos espacios son propicios para que personas que sean más ajenas al jurídico puedan comprender la trascendencia de estas situaciones en la vida cotidiana. Bueno, Javier y María Paula, nos complace mucho tenerlos en nuestro programa. Javier, para empezar con nuestro diálogo acerca de este tema tan coyuntural e interesante, como lo comentaban ustedes dos, y del que muchos tenemos dudas, quisiera que nos contara cómo surge esta demanda, por qué canal, cuándo llegó al consultorio y cómo fue el proceso de la misma. Bueno, te cuento que, como todos los usuarios que pueden llegar a consultorio jurídico, de manera inesperada llega Carlos. Inicialmente él llega preguntando
que le debían unos días de trabajo que él estuvo desarrollando como picker. Entonces, en una plataforma digital que pues obviamente su nombre es Mercadoni. En ese orden de ideas, él nos pregunta sobre unos 5 o 7 días que le debían y él cómo podía hacer para reclamarlos. Pero cuando vemos el caso, empezamos a mirar las condiciones en que se encontraba y las pruebas que él podía tener. Luego de ese estudio, le explicamos al usuario y le dije, mire, usted puede tener en este momento estas circunstancias de un posible reconocimiento de una relación laboral. Sin embargo, en Colombia o en la legislación, esto no está muy reglado, no había normas, no hay nada que nos pueda explicar eso. Entonces, al hacer la explicación, el usuario accede y fue atendido por un estudiante de consultorio y, pues obviamente, al hacer todo el estudio y el análisis del caso, se logró determinar la posibilidad de radicar una demanda. Es así como se radica con un primer estudiante, porque toca hacer la claridad. Este proceso duró aproximadamente 2 años y tuvo el acompañamiento constante de aproximadamente 3 estudiantes y María Paula culmina ese acompañamiento con el usuario en la sentencia. Es así como llega el usuario a comentarnos la situación. De manera paradójica o accidental lo mencionamos en algunos casos. Así fue. En algunas ocasiones, estas plataformas, para así decirlo, entre comillas, librarse, por decirlo de alguna manera, de las responsabilidades, llaman a los domiciliarios como colaboradores o trabajadores autónomos. ¿En qué consiste esta diferenciación y cómo se determina si una persona es realmente un trabajador? Bueno, en Colombia hay un tema y es una tendencia mundial, porque ya no nos podemos desligar del fenómeno del trabajo digital o de los trabajadores digitales, como en este caso de estas plataformas en Colombia. Entonces, al momento de uno hacer el estudio o el análisis de mirar las situaciones en que ellos se puedan encontrar, este proceso tiene esa trascendencia. ¿En qué sentido? Es la primera sentencia que puede llegar a ser el acercamiento de un trabajador con una plataforma digital o de una persona con una plataforma digital. No ha existido de pronto en Colombia de pronto otro tipo de demandas que pueda llevar inmerso a la persona de que esté de pronto dentro de unos desarrollos de unas condiciones posiblemente laborales con una plataforma digital. Esa, digamos, es la relevancia que puede tener. Eso por un lado. 2, el fenómeno de los colaboradores, como en este proceso se da que incluso se utiliza o sale en auge una palabra que se llama picker o que utilizan ellos como nombre de picker, que es la definición puede ser como un tomador o cogedor de elementos. El picker es la persona que de pronto coge el producto dentro de la tienda, como muchos conocemos en las otras plataformas digitales que hay de entrega de productos. Es la persona que toma el producto y se lo puede entregar al mensajero, al que conocemos como domiciliario. Entonces, esas palabras empiezan a tener una nueva jerga y un nuevo léxico, un nuevo juego de palabras dentro de esa actividad laboral, porque en nuestro vocabulario no existe la palabra picker o no existe la palabra shopper, sino que son palabras que se han ido creando de acuerdo a la actividad que ellos pueden desarrollar. Entonces, hablar de un trabajador que es autónomo o si es trabajador sí o no, es lo que hasta ahora está empezando a darse la discusión de acuerdo a esta sentencia, que por eso digo que es relevancia. No sobra de pronto de valorar o tenemos que recordar que ya países como Argentina, como Chile, como Uruguay, incluso la más reciente es en España hace aproximadamente un mes, el máximo órgano de cierre de ellos también le dio la categoría de verdadero trabajador a las personas que entregan incluso los productos. Hay que recordar que Carlos empezó como mensajero, ¿sí? Como el que conocemos que entrega o el domiciliario tradicional que todos conocemos en una plataforma, y él fue como ascendiendo y sube a la categoría de picker, que es trabajar en un lugar determinado, por ejemplo, en un Éxito, en un Jumbo o en un PriceMart, que está todo el día ahí. Él asciende y ahí termina la relación laboral. Entonces, esa es de pronto la primera diferenciación. En Colombia en algún momento tendremos que hablar si existe sí o no una verdadera relación laboral para todos ellos, porque cada caso en particular depende del material probatorio que exista, porque en Colombia no existe la legislación que nos regule el concepto de un trabajador de plataforma digital como los denominados mensajeros, porque ellos tienen una particularidad, pues no están cumpliendo de pronto en muchos casos obligados a cumplir 8 horas. ¿Sí? O no están cumpliendo de forma directa todo el tiempo la subordinación o estar ahí pendiente de una orden. Ellos son relativamente autónomos en ingresar a la plataforma o ejercer la actividad en ciertos horarios.
Esa es como el término general es la dinámica inicial de estos sujetos que están vinculados a estas plataformas digitales. Vale, sí. Digamos, continuando con lo que usted viene comentando, el juzgado afirma que existe una relación laboral bajo el principio de la primacía. ¿Nos puede explicar en qué consiste la primacía, por favor? Claro, la primacía de la realidad es un principio del derecho laboral, ¿sí? Y también lo que quiere decir es que prima lo que realmente esté sucediendo independientemente de la figura que le podamos llamar. Ejemplo, esto lo voy a ejemplificar. Puede pasar que yo contrate a alguien por un contrato de prestación de servicios, pero realmente la persona cumple todos los elementos de un contrato de trabajo. Esto es un horario determinado, una subordinación, y esta subordinación es órdenes todo el tiempo durante la ejecución y una remuneración. Adicionales, recordemos que el contrato de prestación de servicios, en teoría yo soy un profesional independiente que puedo generar cierta autonomía en la actividad que yo pueda desarrollar. Y esa autonomía me implica es de pronto no cumplir todas las 8 horas, entregar mi trabajo y retirarme del lugar donde esté trabajando, que yo haga las cosas con mis propios elementos. Entonces, ese escenario puntualmente nos puede dar esa posibilidad. Entonces, eso se llama primacía de la realidad, que lo que yo esté desarrollando, pongámosle el nombre que queramos colocarle, va a primar el comportamiento real sobre la figura jurídica que yo le pueda tener. Eso es la primacía de la realidad. Y en eso se amparaba la juez para poder decir, mire, bajo este concepto de primacía de la realidad, se demuestra que este señor es un trabajador de esta plataforma. Ok, profesor Javier, a raíz de esta sentencia producida por el Juzgado Sexto de Pequeñas Causas, ¿han llegado más casos similares al consultorio jurídico de la universidad? Sí, en este momento nosotros tenemos aproximadamente 3 procesos que están en curso de análisis y también incluso con otras plataformas digitales, y estamos estudiando las posibilidades de acción. Más que sea una causa de bandera, hay que aclarar eso, es un usuario como cualquier otro. Cualquier persona o cualquier usuario o cualquier ciudadano que considere que tiene derecho a mirar si existe o no un contrato de trabajo, pues consultorio jurídico de la Universidad del Rosario, con todo el gusto, pues lo podrá atender, estudiar el caso y mirar la posibilidad o la viabilidad de poder demandar. Vale, digamos en este caso, María Paula, le pregunto, en los casos que llegarán más, me imagino debido a que el consultorio sentó, ahora sí, como lo venimos hablando, un precedente de que estos domiciliarios, por así decirlo, tienen alguna característica que los pueda beneficiar en el tema de prestación de servicios, de su seguridad. Entonces, María Paula, ¿cómo se están preparando los estudiantes para atender nuevos casos similares a este? Yo considero que la preparación en consultorio es transversal, porque incluso esto trasciende al área de derecho laboral, ya que incluso como la clínica de migrantes y de movilidad humana transfronteriza han tenido acercamiento a situaciones precisamente por ciudadanos venezolanos que, como bien sabemos, componen un porcentaje importante pues, de los domiciliarios que conforman la plataforma, por ejemplo, de Rappi, o incluso también en domicilios.com o en Uber Eats. Entonces consideramos que la preparación para este caso debe ser transversal o para recibir este tipo de situaciones, y por eso pues hemos compartido los insumos necesarios pues para que los estudiantes de consultorio jurídico desde sus distintas áreas puedan tener acceso, por ejemplo, al acta que tuvo lugar pues después de la sentencia, o incluso al video de la lectura del fallo, donde podemos ver los argumentos que utilizó la juez para declarar la existencia de la relación laboral y tal vez poder basarnos en ellos para realizar también nuestras propias argumentaciones en defensa de otros usuarios. Vale, perfecto. Ahora le quiero preguntar al profesor Javier que luego de esta sentencia y la decisión del juzgado, a partir de ahora todas las plataformas deben garantizarle estos derechos a todos sus domiciliarios o solo en algunos casos. ¿Qué procede para este tema? ¿Qué sigue para los repartidores? Bueno, para los repartidores, en este caso, la sentencia tiene efectos entre las partes, en este caso de Mercadoni y Carlos, que era el usuario de consultorio. Eso por un lado. Sin embargo, se abre la puerta para analizar más que tengan derechos integrales como cualquier trabajador, de pago de seguridad social y de pago de salario mínimo y demás, a buscar la forma de una nueva categorización o una forma de remuneración de ese trabajo para ellos, porque hay que reconocer, ellos tienen un trabajo
no tradicional a lo que conocemos todos, de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes y con eventuales actividades los sábados. Entonces eso va a marcar una diferencia y nos lleva al punto de la reflexión de la evolución, que hay que evolucionar de acuerdo a las tendencias y sobre todo que la tecnología y con esta pandemia nos ha llevado a acelerar un poco más este fenómeno de los trabajadores en la era digital. Entonces, para los trabajadores futuros o las personas que prestan los servicios para esas plataformas, hay que de pronto mirar o en cada caso en particular si cumplen o no cumplen, sobre todo a criterio del juez, porque hay que reconocerlo. Cada caso en particular, de acuerdo a las pruebas que tenga, podrá prosperar sí o no. Hay que recordar también que en este momento en el Congreso de la República hay un proyecto de ley que está en curso desde el año pasado sobre la posible regulación para los trabajadores digitales. No hago referencia a los trabajadores por horas, sino a los trabajadores digitales y buscar algún tipo de remuneración o una nueva categoría de contratación para ellos. Entonces, la reflexión a la invitación de todo este proceso lleva a eso, a pensar en una forma de vinculación. No significa que esta sentencia diera derecho absoluto a cualquier tipo de trabajador, pero sí debemos tener presente que esto nos va a llevar de pronto a cuestionarnos de esa forma, es decir, a buscar una nueva forma de vinculación para estos trabajadores. Esa de pronto sería la gran reflexión. No aplica directamente, conclusión, pero sí debería mirarse cada caso en particular. Estás escuchando UR Podcast, el magazine de la Universidad del Rosario, donde te enteras de las últimas noticias, investigaciones y temas coyunturales del país y el mundo. Javier, según lo que usted nos habla de la evolución y de esta aceleración de trabajadores en la era digital, esta sentencia, ¿qué significa para el desarrollo de leyes sobre plataformas digitales? Digamos, ¿cree que puede acelerar un poco este proceso en temas de leyes para todos los domiciliarios de nuestro país? ¿O esto cómo lo ve usted? Considero que la juez y la legislación han sido responsables de buena forma de llevarnos a esa reflexión y acelerar este proceso, porque hay que reconocer, como inicialmente lo manifestaron ustedes, de acuerdo a los informes, antes de pandemia incluso, ahora tocaría hacer la evolución o una reflexión después de pandemia o digamos que 6 meses después de la fase crítica de la pandemia, analizar en qué condiciones está el mercado laboral y cuántas personas pudieron haber ingresado a ese tipo de actividad, ¿sí? Entonces, que eso nos va a llevar a que nos presione a las personas que trabajamos en el derecho laboral o al legislador se presione o se pellizque en buscar de pronto ese mecanismo. El fallo es supremamente claro y contundente en que es una tendencia, no en Colombia, es una tendencia mundial al reconocimiento de labores a ese tipo de personas. No estamos diciendo que se tengan que remunerar más y demás, no. Hay que pensar en algo básico que todo trabajador debe tener, que es la seguridad social, por ejemplo. Entonces, a veces eso nos lleva a que por querer pensar solamente en la actividad laboral y no todo el componente, de todo lo que pueda llevar ese trabajador de una forma u otra tiene derechos a protegerse. Es decir, si tiene una incapacidad, si se enferma, si hay un accidente, que alguien los pueda ayudar, que en este caso sea el sistema, y no de pronto tener esa 100% de libertad o de falsa libertad, como dirían algunos, porque sabemos que no es una libertad, porque el hecho de que tú no lo trabajes, automáticamente sabemos que no vas a tener como ingresos para poder sostenerte. Entonces nos lleva a esa regulación realmente. Creo que sí es importante, sigo insistiendo en la importancia que el legislador regule o estudie o haga esos análisis para poder determinar una nueva forma de contratación. Sí, profesor Javier, usted toca un tema muy importante que es al fin y al cabo una tendencia mundial, que es el reconocimiento de las labores que ellos prestan. También acerca de la regulación y del análisis que deben hacer los legisladores acerca de estas, por así decirlo, leyes que aún no existen, dentro del cual se deberían regular. Pero le pregunto, ¿qué pueden hacer los domiciliarios para garantizar estas prestaciones y cuál es el deber de sus empleadores? Al fin y al cabo son los que, por así decirlo, lo están contratando, como es lo que hemos venido hablando. En este momento, esa pregunta, digamos que la he discutido en escenarios académicos con otros compañeros, profesores. Entonces nos encontrábamos en una circunstancia de decir, claramente para mí, Javier Eduardo Almanza y para algunos otros, podemos decir que el hecho de que ellos desarrollen la actividad para esa plataforma digital
así sea que de pronto lo describamos como que son autónomos, que en algunos países se habla de falsos autónomos, es decir, que realmente no son ningún trabajador autónomo, sino que son 100% dependientes de la plataforma, tengan los derechos de todo trabajador. Pero también sabemos que como hay esa gran ausencia de normativa, ellos en este momento están en un limbo jurídico, en un espacio, en una zona gris, que de pronto dicen, bueno, me van a dar algo, me pueden reclamar y puedo reclamar, sí o no. Entonces, por eso siempre es la invitación a que cada caso en particular se mire. Pero yo siempre hago este cuestionamiento cada vez que me preguntan o planteamos la posibilidad de hablar que si son trabajadores o no. Yo me pregunto es, y lo hago desde el punto de vista del derecho laboral, ¿estas plataformas digitales podrán desarrollar su actividad sin esos mensajeros? ¿Estas plataformas digitales podrán desarrollar sin esos shopper, picker, como lo quieran denominar? La respuesta es sencilla e inmediata. Pues no, van a existir las plataformas, pero quienes terminan de desarrollar realmente el objeto de esa empresa son esas personas que están en las calles entregando los productos. Entonces, esa definición, ese ejemplo nos puede llevar a la conclusión de que sí realmente son un trabajador, pero quedamos obviamente en manos del legislador que nos ayude a regularlo. Y por ahora, cada caso tendremos que, reitero, cada caso en particular de cada uno de estos mensajeros que considere que su caso pueda ser objeto de reclamación, pues obviamente donde lleguen tendrá que ser estudiado y radicar la posibilidad de la demanda. Y quedará en manos del juez, como fue en este caso, de buscar probar si existe o no existe esa verdadera relación de trabajo que para algunos, como el que habla, sí lo es. Perfecto, muchísimas gracias, profesora Almanza. María Paula, quisiera que nos contara usted un poco acerca de la experiencia del consultorio jurídico. Digamos que ya nos comentó acerca de este caso en particular, pero ¿cómo es esa experiencia en el consultorio? Bueno, mi experiencia en el consultorio jurídico ha sido sumamente enriquecedora. Yo consideré en un principio que tal vez la virtualidad y bueno, la situación viviendo con ocasión de la pandemia no me iba a permitir disfrutar de esta etapa como de forma plena. Yo me sentía un poco triste porque pensaba que tal vez llegaba el momento de aplicar mis conocimientos o los conocimientos que hemos podido adquirir de forma práctica y no iba a poder hacerlo de la mejor manera posible y llevarme lo mejor de esta experiencia, pero pues el tiempo no me dio la razón. Esta situación me ha demostrado que a pesar de la virtualidad, el consultorio ha podido adaptarse y dar respuesta a situaciones de manera muy veloz. Por ejemplo, en el caso de don Carlos, yo creo que no lo voy a olvidar nunca porque fue mi primera audiencia y pues el doctor Almanza vía WhatsApp, yo todo el tiempo en pánico contándole, doctor, acaba de pasar esto, doctor, acaba de pasar esto, y él respondiéndome todo el tiempo como, no te preocupes, tienes que hacer esto, no te preocupes, recuerda esto. Entonces, ese tipo de cosas me hacen sentir que esta experiencia sigue siendo sumamente enriquecedora a pesar de la virtualidad. Y por esa misma virtualidad es que hemos creado canales obviamente virtuales, a través de los cuales los usuarios se pueden contactar con el consultorio jurídico. Usuarios de estrato 0, 1, 2, 3, con su documento de identidad, con un recibo de servicio público, pueden acceder a consultas de sus casos determinados, incluso ya fuera de la ciudad de Bogotá. Gracias al proyecto de regionalización que se ha llevado a cabo desde el consultorio jurídico, los días martes, con un aliado estratégico que es la Cámara de Comercio de San Andrés Islas, estamos atendiendo usuarios pues del territorio insular colombiano. Eso quiere decir que el consultorio jurídico está llegando y pues trascendiendo bastante fuera de incluso la ciudad de Bogotá. Bueno, y quiero agregar a esto que nos comenta María Paula, que me enteré no solamente de lo del consultorio jurídico en San Andrés, sino que además está en Suezca ahorita y que hay posibilidades, pues están trabajando el consultorio jurídico de la Facultad de Jurisprudencia junto con la Dirección de Regionalización también para llegar a otros municipios de Cundinamarca y para llegar a la Sierra Nevada de Santa Marta, lo cual además me parece buenísimo porque siento que son poblaciones que pueden aprovechar muchísimo estos servicios. Total, Isabela, claro que sí. La idea de esto es llegar a cuantos lugares podamos y eso es un proceso de la universidad, eso es un proyecto encabezado por la rectoría que hace parte de la visibilidad de la universidad y llegar a diferentes lugares del país. En este momento estamos en ese proyecto de regionalización, como María Paula
lo estaba explicando. Y la idea es esa, poder llegar a ciertos lugares que de pronto necesiten cierta ayuda jurídica y que nosotros podamos dar ese grano de arena para poder aportar en la colaboración a los usuarios que puedan tener alguna situación jurídica que podamos resolver desde cualquier área del derecho, porque el consultorio pues, puntualmente puede atender las áreas del derecho siempre y cuando lo que delimite o la ley nos pueda o nos permita poder llevar a cabo en este proceso de visualización de los diferentes casos en las regiones que a veces no llegan los diferentes tipos de ayudas que puedan tener las personas en diferentes lugares del país. Bueno, doctor Javier Almanza, muchísimas gracias. A María Paula también les agradecemos por haber hecho parte de este programa al hablar acerca de ese vínculo laboral que se puede generar entre una aplicación digital y el domiciliario, que en este caso sería un trabajador. Agradecemos a todos nuestros ciberoyentes que estuvieron conectados hasta este tiempo en el cual escuchamos, aprendimos algo acerca de derecho laboral, en el que una sentencia que empieza a abrir el camino, por así decirlo, hacia la relación laboral, como lo vengo mencionando, entre la plataforma digital y un empleador. Algo que destaco es que tenemos que analizar desde la opinión pública, desde los doctrinantes en jurisprudencia, desde los analistas jurídicos, esta tendencia mundial que a raíz de la pandemia empezó a ahondar, empezó a ser de la vista de todos, un problema que viene generando hacia los domiciliarios de estas plataformas digitales que no cuentan con determinadas garantías. Entonces, lo que resalto es esta tendencia mundial, como lo comentó el profesor Javier, que en Argentina, en Chile, en Uruguay, en España, se vienen dictando sentencias, se viene haciendo jurisprudencia acerca de las garantías que puede haber entre estos trabajadores. Y a raíz de que este es un tema digital que se viene creciendo de una manera exponencial, brindarles estas colaboraciones que como parte del consultorio jurídico de la Universidad del Rosario se vienen haciendo. Queremos también recalcar la importancia que este consultorio tiene hacia toda la población nacional, en este caso principalmente para ayudar en los problemas, el consultorio, las ayudas que puede brindar a la población vulnerable que lo necesite, que hay un grupo de profesores y estudiantes calificados que pueden prestar esta atención cuando lo necesiten. Doctor Javier, María Paula, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas Daniel. Gracias a ustedes por habernos brindado el espacio y la oportunidad de estar sobre este tema. Isabela, Daniel, María Paula, muchas gracias por todo. En este caso, ustedes por el espacio, a María Paula por el acompañamiento y excelente desempeño en ese proceso judicial que nos llevó a esta sentencia que hoy nos está dando de pronto ciertas referencias o es la puerta inicial a hacer muchos cuestionamientos a futuro y ojalá Consultorio pueda seguir aportando de esta forma a la comunidad y a la sociedad, porque eso es lo importante, hacer comentarios y aportes que realmente sirvan para poder estructurar y sedimentar en las personas y en los trabajadores en Colombia la mejor disposición y la mejor forma de vida posible. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Quisiera, antes de cerrar, dejar como este espacio para que nos cuenten, por favor, cuáles son esos canales del consultorio jurídico para esas personas y pues quienes nos estén escuchando, que estén interesados en recibir asesorías o en recibir acompañamiento jurídico. Bueno, inicialmente el consultorio jurídico, pues por los medios virtuales está la página de la universidad, incluso están las redes sociales de la misma universidad, por ahí pueden acceder a las diferentes consultas, solo pues tienen que colocar sus datos y aportar, por ejemplo, fotocopia de la cédula y el servicio público y automáticamente nosotros como consultorio nos pondríamos en contacto con el usuario para mirar esa posibilidad. Entonces están todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook está @urrosario. Perfecto, muchísimas gracias Javier y María Paula por acompañarnos en este podcast. Nos aclararon muchas dudas y espero que los ciberoyentes hayan tenido la misma percepción del tema. Los invitamos a compartir este podcast en redes sociales y a que no se pierdan de nuestros próximos capítulos. Los acompañamos desde la mesa de trabajo Daniel Roldán e Isabela Díaz Granados. Muchas gracias por conectarse con UR Podcast y un gran saludo para todos. Escuchaste UR Podcast, el magazine de la Universidad del Rosario. Recuerda descargar y compartir este podcast. Nos vemos en nuestro próximo programa.